Bienvenidos a Creciendo Juntos en Pareja. El tema de hoy es cómo se construyen las parejas de éxito. ¿Qué piensas, Dima? ¿Qué piensas? Son varios aspectos que tienen que tener en cuenta y sobre todo recuerda esta frase, el poder de la decisión. Cuando uno decide empezar ese camino precioso de la demolición, porque hay que demoler todo, absolutamente todo, desarraigar y derribar, dice Isaías 45, para después empezar a construir esa visión nueva que Dios le permite tener, o que usted como ser humano dice, ya me cansé de esto. Así que, ¿cómo se construyen las parejas de éxito? Dice ahí esa frase, no es producto de la suerte, sino es el resultado de trabajo duro en equipo. En Efesios 4:13 al 15 dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón o mujer perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El sentido de propósito de una tarea en común es el sentido del destino que tenemos, un futuro juntos. El síndrome de volquéate o tractor. el síndrome de volqueta o de tractor que sufre la pareja, ¿no? El que quiere salvar o ayudar. Ya arrastrando o cargándolo aunque no quiera. La crisis o el sufrimiento que enfrenta él, que es llamado a la trascendencia en la pareja. Primero, construir una estructura moral. Se refiere a los componentes y principios que forman el sistema moral de un individuo o sociedad. Incluye elementos como la libertad, la conciencia, los valores, las normas y las consecuencias de las acciones. La moral como estructura implica que el ser humano, por su naturaleza, es capaz de discernir entre el bien y el mal y actuar en conciencia tomando las decisiones morales. Nada de que estaba bajo efectos de la locura y cometí estas o cuales situaciones. Hay que ser conscientes de que podemos actuar muy conscientes de lo que estamos tomando, una decisión buena o mala, y cuáles serán sus consecuencias. Componentes de la estructura moral. Primero, sujeto moral. Es el individuo capaz de actuar moralmente con libertad, conciencia y voluntad. Los motivos. Número 2, motivos y fines. Las razones y objetivos que impulsan a una persona a actuar. Número 3, los medios, los recursos o acciones que utilizas para alcanzar un fin. Número 4, resultados y consecuencias. Los efectos de las acciones morales, sabemos que ciertamente van a traer graves resultados o consecuencias. Número 5, valores, principios éticos que guían las acciones como la justicia, la honestidad, la responsabilidad, etc. Normas, que son las reglas sociales que establecen lo que es aceptable o inaceptable, pero también tenemos en estas normas, porque hablamos de las reglas sociales, pero también tenemos las bíblicas, ¿cierto? Correcto.
Y tenemos lo moral como estructura y contenido. Y esto va a explicarlo Dimas. Siga con nosotros en Creciendo Juntos en Pareja. Gracias por los que se están conectando. Gracias por tomar sus apuntes. Y gracias por compartir estos videos con aquellas parejas, personas que están prontas a formar un matrimonio. Y qué lindo que lleven bases de parte de nuestro Padre Celestial para que su matrimonio tenga un día y mucho mejor que los que estamos viviendo, ya que tenemos varios años casados, ¿cierto, amor? Nosotros vamos para 27 años. Saludos para aquellos varones que han ido a la montaña. Esta es la camisa de los legendarios. Disfruta del camino. Y para disfrutar del camino dentro del matrimonio, sin lugar a dudas se requiere ser entrenado y se requiere ser equipado. Así que la fortuna o la dicha de tener una relación primero sana o saludable, después poner los pilares por decisión intencional de construir una relación de pareja feliz. Sí, la felicidad es algo que se decide. La felicidad primero es personal y segundo es como pareja. Personal porque a veces el otro o la otra persona está cómoda incómodamente, ¿no? Porque no quiere hacer los esfuerzos de cambiar para disfrutar de otro nivel de plenitud en la felicidad. Así que disfruta del camino. Queremos disfrutar de un camino de parejas de éxito, pero eso de pareja de éxito tiene que establecer qué nivel de pareja exitosa quiere ser y también especificar lo que es éxito. Yo le motivo a que averigüe todos los conceptos de éxito. Éxito como pareja, éxito empresarial, éxito laboral, éxito como persona, éxito en las áreas espirituales, éxito en lo psicológico, éxito como padre, éxito como esposo o esposa. Mire todo lo que es el abanico del éxito y determine ser inquebrantablemente exitoso. Construya. Recuerde que primero para construir hay que derribar, destruir. Para construir primero hay que destruir los fundamentos del pasado. La historia cultural, familiar, generacional de los matrimonios que han fracasado porque jamás tuvieron una visión, jamás determinaron identidad en la relación de pareja. ¿Para qué fueron llamados? Propósito y destino. Así que hemos logrado entender un poquito a lo largo de los años bajo la pregunta ¿en qué hemos fallado? ¿Qué no está bien y qué quisiéramos alcanzar en este tiempo de nuestra vida y también a futuro, si Dios nos permite vivir? Así que mi esposa les recomienda que tomen sus apuntes para que usted pueda definir, evaluarse como hombre o como mujer, en qué contribuye para bien y qué contribuye para mal en la relación de pareja. ¿Cuántas veces ha fracasado y por qué causa? Averigüe qué es virtud, para que puedan ver si usted tiene virtudes en su vida que sean atractivas, deseables en la relación de pareja. Sí, porque nos mentimos muchos, los latinos somos emocionalistas, porque emocional somos todos, ya que somos seres emocionales. El cariño, el afecto, la ternura, el amor, la compasión son emociones positivas. Emociones que se las califica como negativas por el mal manejo de ellas son la ira, el enojo, la rabia, el desprecio, la venganza, los celos. Sí, la depresión, el sentimiento de soledad, de menos amada o amado, son emociones negativas por el mal manejo de ellas. Así que, y vemos en la Biblia a un padre que manifiesta alegría, enojo, tristeza, rabia. Son emociones del Padre Celestial.
Y las emociones de Cristo, que se regocija en gran manera con sus discípulos, para que mi alegría o mi gozo esté con ustedes. Se regocijó Cristo en gran manera. Sí, también sintió tristeza, sintió molestia con sus discípulos, frustración. Así que, y también sintió soledad en la cruz, sintió abandono. Esas son emociones que los seres humanos y también el Padre Celestial y el Señor Jesucristo ha sentido. ¿Cómo está su nivel emocional? Así que avanzamos en esto de la construcción. Y son dos aspectos importantes. El primero lo acabó de leer mi esposa y vamos a afirmar ahí en unos puntos importantes. Porque el primero es cómo construir, cómo se construyen las parejas de éxito. Primero se toma la decisión de ser. Segundo, se evalúa qué me impide ser exitoso después de haber dado el paso número 1. Decidir. Comprometerse al 150% a poner por obra y dedicar todo el tiempo que sea necesario. Todo el tiempo, cada día. Destinar un tiempo para derribar y para construir lo que usted quiere ser como persona dentro de la relación de pareja. Así que ese primer punto es construir una estructura moral. Construir una estructura moral. Y el segundo aspecto es poder construir una estructura espiritual. Así que la estructura moral es sumamente importante y también la estructura espiritual como pareja. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de un varón o de una mujer perfecto. Así lo dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Sí, así es, mis amados. Así que aquí hay unas frases importantes. Aquí hay unas frases importantes para poder tener en cuenta y es el sentido de propósito. Cuando las parejas no tenemos un sentido de propósito, o el hombre en este caso como varón de Dios, ¿sí? Tenemos que vivir procesos de quebrantamiento. Mi sugerencia es, hombre por elección, vaya a un reto extremo de carácter. Mire en internet legendarios en Ecuador y vaya a ese proceso en la montaña. Es desafiante para descubrir su verdadera hombría. Y también cuáles son los propósitos con el cual usted tiene que requerir su vida. Primero, dar la vida por su matrimonio, por su familia. Y segundo, dar la vida por sus familiares o amigos, como lo hizo el Señor Jesucristo, el legendario número 1. ¡Aú, aú, aú! Ese es el grito de los legendarios. Unos lo hacen con mayor fuerza. Así que tener en cuenta que el sentido de propósito en la pareja, cuando no lo tiene, coge para cualquier lado y abandona cuando dice, pero este matrimonio no tiene sentido, no tiene propósito, y ha vivido más conflictos, desaciertos que aciertos. Entonces tiende a abandonar. Sentido de propósito es tener una tarea en común, algo que tenemos que alcanzar juntos, y es construir felicidad. 2, sentido del destino. El sentido del destino que tiene que ver con tenemos un futuro juntos. Cuando la pareja siente que al fin tienen un futuro juntos, entonces se entrega el uno al otro en todas las partes del ser, en cuerpo, en alma y también en espíritu humano, llegan a ser uno. Ya no serán dos, sino que serán uno al encontrar afinidad en sentido de propósito. Y recuerden la siguiente frase, sentido del destino. Y aquí le pregunto, ¿usted tiene eso en su pareja? Escríbalo y averígüelo en internet. ¿Qué es el sentido de propósito en una pareja? ¿Y qué es el sentido del destino? También en las relaciones de pareja.
Cuando nosotros decidimos cumplir nuestro propósito, nuestro destino en la relación de pareja, aparece el síndrome de volqueta o el síndrome del tractor. Volqueta porque cree que debe de echarse encima a su pareja y arrastrarla para poder llevarla a un destino junto. El síndrome del tractor porque cree no que tiene que cargarla. Recuerda, el síndrome de volqueta es que va cargando con ese bulto que se ha vuelto su esposa o su esposo y es una carga pesada. Y el síndrome del tractor porque cree que debe andar empujando. Es un día le va a romper, le va a desgastar y usted va a explotar si es que ya no lo ha hecho. Cuando uno insistentemente le dice a su pareja, por favor cambia estas actitudes que no están bien. Me lastiman, me hieren, me molestan y ya no tolero más. Es más, cuando ya sale de su boca, yo estoy pensando en abandonarte o que esto no va para más. Usted debe de prestar mucha atención a esas palabras si realmente no quiere perder su pareja, o su esposa o su esposa. La crisis o el sufrimiento que enfrenta el que es llamado a trascender en la pareja, a trascender en la felicidad, a trascender en el amor, a trascender en armonía, a trascender en espiritualidad, a trascender en las áreas emocionales. Y su pareja no quiere, usted tiene que soltarle. No hablo de abandonarle si todavía puede salvar. No hablo de divorciarse, soltarle y dejarlo en las manos de un terapeuta, en las manos de un psicólogo, en las manos de un psiquiatra o en las manos de Dios. Sí, o dejarlo en sus propias manos hasta ver si algún día despierta a su espiritualidad y le da las ganas de cambiar. Y si no, pues usted tendrá que soltar eso y seguir el camino. Sí, que Dios ha trazado para usted, que la sociedad tiene para usted y que usted se merece. Vivir una vida saludable. Saludos a todos aquellos que se conectan en este tema especial. En este día es cómo se construyen las parejas de éxito. Cómo se construyen las parejas de éxito. Así que tiene que ver con varios aspectos. Y usted puede mirar en la tecnología ahorita cómo se construyen las parejas de éxito, cómo se construyen las parejas de alto rendimiento, cómo llegar a ser una pareja con propósito, cómo salir de la rutina e inyectarle vida a esa relación de pareja. Todo es posible cuando se decide y se compromete y se separa a tiempo intencional. Recuerde, para destruir dentro todo lo que no ha funcionado, desarraigar y echar fuera. Y de ahí volver a edificar y a construir una visión nueva que usted quiera tener en su relación de pareja. Así que construir. Primer punto, construir una estructura moral. La mayoría de nosotros venimos de sociedades, de familias y de herencias generacionales sin una estructura moral. Se refiere a los componentes y principios que conforman el sistema moral de un individuo o de una pareja. La pareja debe de preguntarse cuál es tu estructura moral, qué piensas acerca de la fidelidad en todos los aspectos, fidelidad virtual, fidelidad visual, fidelidad mental, fidelidad auditiva, fidelidad en la forma de hablar, fidelidad emocional, fidelidad almática. Así que, y la fidelidad moral y la fidelidad espiritual. Todos los aspectos de lo que es ser fiel. Pero antes de demandarle a su pareja
su esposa, su compañero o compañera, usted debe de hacerse esas preguntas con tal verdad. ¿Cuál es mi estructura moral? ¿Cuáles son esos principios morales no negociables? Yo no llegué a eso, no los enseñamos con firmeza tampoco en la iglesia, no los enseña la sociedad, la cultura o el gobierno. No, es algo en lo cual usted debe de preocuparse y enterarse, ya que la mayoría de los personajes bíblicos, al analizarlos, encontramos que no tenían una estructura moral, que eran poderosos en hazañas, en milagros, en prodigios, pero que cuando llegaba la tentación o la prueba, en cuanto a mirar si tenía una estructura moral en el área sexual, la mayoría de los superhéroes espirituales, porque a eso llevamos la espiritualidad, solo al poder y la autoridad, pero espiritualidad es otra cosa. Espiritualidad es esto, tener una estructura moral, vivir en la verdad, no negociar. Y yo no tenía eso, lo estoy aprendiendo para poder tener un buen final. Hay personajes bíblicos, pocos, pero lo hay, con una estructura moral inquebrantable. Tenemos a José, tenemos a Daniel, sí, estructura moral inquebrantable. Tenemos a Nehemías, y de ahí usted puede buscar a otros varios personajes. Tenemos a Habacuc con una estructura espiritual y moral inquebrantable. Tenemos a el Señor Jesucristo. Tenemos al apóstol Pablo cuando pasó por el proceso de la conversión, el quebrantamiento para después volverse inquebrantable. Así que usted elija e investigue como quien quisiera tener una estructura moral inquebrantable. Sí, por supuesto, todo eso usted lo puede decidir, determinar y trabajar dentro de usted, porque humanamente sí es posible alcanzarlo. Cuando la persona se determina a ser moralmente inquebrantable mientras dure su relación de pareja o mientras dure su matrimonio. De ahí tendrá que deshacer lo que no es de Dios para poder construir o unirse a algo que sí viene de Dios, cuando usted sea un hombre o una mujer verdaderamente de Dios, con pactos inquebrantables o indestructibles en lo que es una construcción moral. Tremendo, ¿no? Así que bajo esos desafíos estamos para querer ser parte de las parejas que construyen o se construyen de forma exitosamente. Estas son unas de las virtudes. De 100 virtudes, estas dos son estructurales: la estructura moral y la estructura espiritual. Sí, bienvenidos a este tiempo todos aquellos que están ahí siguiéndonos. Estas son enseñanzas, no son predicaciones. Las enseñanzas nos hacen ver varias cosas que dentro de la predicación, que tiene más sentido de motivarnos. Las enseñanzas son para construirnos y todas son importantísimas. Componentes de la estructura moral. Primero, sujeto moral. Es el individuo capaz de actuar moralmente con libertad, conciencia y voluntad. 3 aspectos. Libertad: elige asertivamente lo moralmente correcto. Segundo, conciencia. Averigua lo que es conciencia en el diccionario y tiene que ver con la capacidad de juzgarse, hacerse juicio a uno mismo. Sí, conciencia es la capacidad de hacerse juicio a uno mismo y mirar lo horrible, lo regular, lo bueno o lo muy bueno que hay en usted, y trabajar con todo eso desde la realidad, sin mentirnos, sin filtros morales. La verdad, aceptar lo que hay dentro de mí sin juzgarme, solo observarlo, aceptar y decir: eso soy.
Quizás produce quebranto, llanto, vergüenza, dolor, pero esa es la realidad. Y a partir de esa verdad, de evaluarme como un sujeto moralmente dado a fallar o dado a elegir asertivamente. Y tercero, después de la conciencia viene la voluntad. Dios le ha dado libre albedrío y también la sociedad de poder elegir. Aunque esté casado o casada, se da cuenta que usted puede elegir a quién ver, en quién pensar, con quién chatear, a quién llamar. Usted elige, aunque esté casado o casado, depende de su conciencia, nivel de conciencia moral y nivel de conciencia de fidelidad en todo. Así que voluntariamente usted tiene que decidir ser un hombre o una mujer, un varón o una varona, que toma la decisión de moralmente ser confiable, construir eso, hasta que dure su relación de pareja o hasta que la muerte los separe o hasta que el Padre Celestial nos llame a su presencia. Número 2, motivos y fines. Las razones y objetivos que impulsan a una persona a actuar. Pregúntese cuál es la verdad de sus motivaciones. No diga que es amor, porque el amor, una de las cosas es que moralmente es fiel, mentalmente es fiel, visualmente es fiel, tecnológicamente es fiel. Así que evalúese primero antes de decir que usted es perfectamente fiel en su estructura moral. Componentes de una estructura moral más aplicada a lo sexual quizás. Sí. Motivos y fines. ¿Qué persigo yo? ¿Por qué soy infiel? ¿Por qué decido ser fiel moralmente? Número 3, medios. Los recursos o acciones utilizadas para alcanzar el fin. Si como fin no lo tengo en mi generación, no lo tengo en mi cultura, ni lo tengo como ley de Estado. En nuestras leyes de Estado no dice digno de muerte o sentenciado a muerte el hombre que intelectualmente es infiel, visualmente es infiel, tecnológicamente es infiel, es digno de muerte. No lo dice nuestra sociedad, no sentencia eso. Así que medios que usted utiliza, recursos, adquiere esos recursos para alcanzar el fin. Si usted decide como fin o finalidad, a partir de ahora, ser fiel en su estructura moral hasta que la muerte los separe o hasta que decidan terminar con ello porque se dan cuenta que jamás fue de Dios, que no es de Dios y que no vayan a llegar a ningún fin, ya que hay muchas parejas que se han forzado a vivir juntos y no tienen los ingredientes de aquellas parejas que Dios une, lo que Dios une. Dios no une cualquier cosa. Dios une gente aprobada, calificada, gente íntegra, gente santa, gente consagrada, gente que se casa con propósito de agradarle a Dios y de vivir para salvar a otros. Eso Dios une. Lo demás es unido a la fuerza. Dios une propósito, no une deseos ni pasiones, ni necesidades, ¿verdad? No, así que hay que tener bien claro porque a veces las parejas creen que Dios une cualquier cosa. No es así. Y si usted se da cuenta que no ha sido unido o unida en un matrimonio de parte de Dios, sino que su necesidad sexual, su necesidad biológica, su necesidad de compañía, su necesidad de salir de la percha, su necesidad del miedo a quedarse sola o solo, su necesidad de alguien en la vida, pero no es unirse con el propósito de servir a Dios como pareja o como matrimonio en todos los días de su vida. Dios une propósitos. Así que empiece de nuevo, evalúe su relación de pareja y diga: a partir de ahora, Señor, únenos tú. Hemos acordado propósitos de reino, de bendecir al ser humano, de agradarte a ti como matrimonio, y tenga un nuevo comienzo, haga un nuevo acuerdo matrimonial. Si no, pida orientación para poder vivir ese proceso de desaprender para volver a aprender. Sí,
Hay muchas parejas que son infelices porque creen que Dios une cualquier cosa, porque se casaron en la iglesia, porque un pastor, un sacerdote les dio la bendición. No, es mucho más profundo lo que Dios une que solo una declaración de los declaro marido y mujer. Por eso hay tanta gente fracasada. Sí, y aprendemos nosotros, porque también éramos uno de los que superficialmente creíamos que solo con que alguien declarara esas palabras mágicas, los declaro por la autoridad que Dios me confiere, los declaro marido y mujer. Tremendo. Se construye. Así que miren los medios. 4 resultados y consecuencias. Los efectos de las acciones morales. Los efectos negativos de las acciones morales. Niveles altos de moralidad innegociables. Sí, hasta que la muerte los separe o hasta que vivan juntos. Y los efectos negativos y destructivos cuando en ella o en él. En ella, Eva. En él, Adán, 100% humanos. Propensos a fallar. El único que no falla es el Padre Celestial, el Señor Jesucristo. Resultados y consecuencias. Los efectos de las acciones morales. Usted y yo hemos sufrido las consecuencias de nuestros desaciertos en áreas morales. Conflictos, pleitos, discusiones, heridas verbales, psicológicas. Y eso trae desaliento y desequilibrio en la relación con el Padre Celestial y se termina la vida espiritual que usted ha tenido. Cuando se daña, se lastima la relación de pareja, es duro poder tener una relación plena o satisfactoria con el Padre Celestial. Hay que soltar a aquella persona que no puede cambiar. Recuerde que soltar no le estoy diciendo de sepárese o divorcies. No. Soltarlo emocionalmente y afectiva. Reconocer que no es ella ni él su fuente de amor, su fuente de espiritualidad, su fuente de bienestar, sino que es Dios y usted los máximos responsables de su cuidado y del desarrollo de una estructura moral altamente competente. Así que valores y principios éticos que guían las acciones, como la justicia, la honestidad, la responsabilidad en el sujeto, sea hombre o mujer que está en una relación. Y si no se ha casado, pues téngalas antes y averigüe que su futuro esposo o esposa, novio o novia, tengan estos requisitos. Si no, usted se va a lamentar, créamelo, toda su vida. Y al separarse o divorciarse, además del daño en el área sexual, tendrá un daño en el alma y tendrá aquí traumas que son difíciles de superar. Así que si no se ha comprometido, es mejor que retroceda y se evalúe y aprenda a evaluar a la persona, sea hombre o mujer, si tiene este tipo de valores inquebrantables en cuanto a lo moral, para poder construir una pareja de éxito. Y número 6, normas y reglas sociales que establecen lo que es aceptable o inaceptable. Hay mujercitas que desde su colegio o escuela o familia aceptan el coqueteo, el tener una y otra relación romántica y sexual como algo normal. Y si ella o él de forma inconsciente ya vienen con una actitud como esa, usted corre el riesgo, aún dentro de la iglesia o del cristianismo o del evangelio, como le llame, si no tiene una estructura moral, terminará como Sansón, terminará como el rey David o terminará como el rey Salomón. Es necesario que usted investigue eso. Así que antes de decir sí, averigüe, porque si no hay esa estructura moral como base,
tanto en lo humano como en un compromiso de nacer de nuevo, olvidar el pasado y pedir que la naturaleza moral del Padre Celestial, la naturaleza moral del Señor Jesucristo, inquebrantable, sea parte de sus virtudes adquiridas, plantadas, desarrolladas como una estructura inamovible en la vida suya, a partir de ahora, olvidando el pasado. ¿Y a qué oramos? Si alguien, hombre o mujer, ha fallado, la mayoría hemos fallado, más del 70% en algún tipo de deslealtad, tenemos que pedir al Padre Celestial que por medio de la sangre de Jesucristo nos lave, nos limpie. Y que permita que el Espíritu Santo venga a habitar de forma real, no emocional, real, y establezca una estructura moral inquebrantable en nuestras vidas. Diga como yo: Padre, gracias por perdonarme, gracias por romper esas cadenas con mi pasado, cultural, social, familiar y personal. Entendiendo que yo tengo libre albedrío y también soy responsable y culpable de mis decisiones equivocadas. En el nombre de Jesús renuncio a todo eso para ser plenamente libre. Y recibo de parte del Señor Jesucristo aquí dentro esa riqueza incalculable, invaluable de la estructura moral que necesito para tener éxito en mi relación de pareja. El segundo punto, vamos a ver lo que es la estructura espiritual. Así que mi amada esposa va a darle lectura a eso de la estructura espiritual. Primero los valores, primero la estructura. Y de ahí miramos los valores de lo que es la estructura moral. Construcción de una estructura espiritual. Aquí estamos. Número 2. Construir una estructura espiritual. En términos generales puede entenderse como un marco o sistema de creencias, valores y prácticas que guían a un individuo o grupo en su búsqueda de significado, propósito y conexión con algo más grande que ellos mismos. No existe una única estructura espiritual, ya que estas pueden variar ampliamente según las tradiciones religiosas, filosóficas o personales. Sin embargo, algunos componentes comunes pueden identificarse. Pueden identificarse hacia abajo. Pueden identificarse. Aquí abajo. Ajá. Gracias, cariño. La tecnología de punta. Aquí el más el pequeñito sube y el baja para tener menos complicación. Pero aquí ya te... Amor. Oh, sí, señor. No se olvide que para construir una estructura espiritual hemos dicho que hay términos generales en cuanto a lo que es que consiste un marco de creencias, de valores, con significados, que no existe una única estructura. Bueno, mis amores, va a continuar Dimas, ya que su computadora solo con él se maneja. Componentes de una estructura espiritual. Número 1, creencias. Las creencias centrales sobre la naturaleza de realidad, la existencia de lo divino, el propósito de la vida y la naturaleza humana son fundamentales. Estas creencias pueden ser explícitas como en religiones organizadas o implícitas basadas en la experiencia personal y la reflexión. Valores. Mira acá, por favor.
los valores éticos y morales como la compasión, la justicia, la honestidad. Les dejo con Dimas para que continúen este tema. Segundo punto, los valores. Tercero, la práctica. Cuarto, sentido de pertenencia. Quinto, búsqueda de propósito. Sexto, desarrollo personal. Séptimo, conciencia y trascendencia. Sí, séptimo, conciencia y trascendencia. Ahí tenemos esos aspectos que son sumamente importantísimos. El desarrollo de una estructura espiritual. ¿Qué tenemos en mente? Nosotros los seres humanos nos hacemos ideas de qué es una vida espiritual, independiente y como pareja. Hay un desfase, la misma capacidad de determinar o de decidir. Para unos es importante una cosa y para otros es más importante otra. Aproximadamente el 95% de las relaciones de pareja o de matrimonio es así. Hay ese tipo de desequilibrio en la relación de pareja. Sí. Así que construir una estructura espiritual. Construir una estructura espiritual. La misma frase nos llama a pensar que para construir hay que destruir. Diga conmigo, para construir hay que destruir. Para construir hay que destruir. Sí. Nosotros tenemos que evaluar aquellas cosas que no nos sirven. Si usted quiere construir una casa nueva y compró un terreno con una casa antigua o ya deteriorada y tendrá que derribarla, contratar inclusive maquinaria pesada si tiene bases de hormigón y de hierro, y aún he visto que a veces les meten aún explosivos para poder derribar la casa que está ahí en ese lugar, porque usted ya tiene una visión, tiene un plano que le hizo un arquitecto de la vida y la relación de pareja que usted quiere construir en ese nuevo lugar. Así que la idea es esa, que usted esté plenamente consciente y claro de que no es el hombre y la mujer perfecta, que sobre lo que yo soy, Dios tiene la obligación de construir o edificar, o que mi pareja tiene que tolerarme o aguantarme mis resabios que traigo de mala crianza de mi hogar o de mi cultura, porque hay comportamientos de cada cultura que no son aceptables. Nosotros tenemos la cultura de pareja, las parejas en Quito, las culturas de pareja en Ambato, las culturas de pareja en Cuenca, las culturas de pareja en Loja, las culturas de pareja o de comportamiento de parejas culturales en Manabí, en Guayaquil, aquí en Esmeraldas. Cada ciudad, por así decirlo, tiene un espíritu comportamental en cuanto a las relaciones de pareja. Y hay cosas que son bonitas en cuanto a cada cultura y hay cosas que no están bien, pero que las hemos aceptado como normales. Y por eso más del 70% termina fracasando a corto, mediano, largo plazo, porque sin darnos cuenta hacemos los mismos que otros han hecho y fracasan de forma horrible. Sí, y seguimos haciendo lo mismo y queremos el resultado de una pareja feliz. Sí, eso no es posible si usted no decide derribar todo lo que entiende que está mal en su propia vida, en su cultura, en su familia, tomar aquello que está bien y sobre todo mirar desde el plano almático o psicológico
¿Qué está mal dentro de su comportamiento emocional o de su comportamiento almático que le roba la paz a su relación de pareja, le roba esos momentos de dicha o de felicidad? ¿A qué medida usted se compromete? Porque tenemos que evaluar si estoy comprometido al 100% o al 10%. Y con un compromiso del 10%, compromiso lo entiendo ahora con claridad. Un compromiso se ve reflejado en el tiempo. Si usted dice que está comprometido en un tiempo de 1 hora, para poder evaluar su relación de pareja y trabajar en ello, es 1 hora de 24 horas. Pero ya es algo que le dedica a la relación de tiempo. Estar en la casa, barrer, limpiar, cocinar y cada uno hacer sus responsabilidades sin trabajar en lo que realmente es necesario. Cuando venga el enemigo y toque la puerta, entonces, y usted no esté preparado porque no ha derribado lo que no le sirve en su relación y en su nueva etapa de la relación de pareja. La primera etapa es el amor temprano, el enamoramiento. La segunda etapa es bienvenido a la realidad cuando ya conoce los defectos de carácter de su pareja y sus trastornos. La tercera etapa es ya vienen los hijos, la deuda de la casa, el carro, la hipoteca, y es una situación muy complicada y por lo cual en esa etapa muchos se divorcian, se separan o tristemente caen en una infidelidad que marca para toda la vida si no se atraviesa un proceso doloroso, prolongado, pero saludable de sanidad y de restauración. Así que bienvenidos a este tema, este segundo punto de cómo se construyen las parejas de éxito. Construir una estructura espiritual. En términos generales puede entenderse como un marco o sistema de creencias, valores y prácticas que guían a un hombre, a una mujer o a una pareja. Escúchelo. En términos generales puede o podemos entenderlo como un marco o sistema de creencias, valores o prácticas que guían a una persona o a una pareja a un significado, a un propósito y conexión con algo más trascendente que ellos mismos. Cuando una pareja decide trabajar en áreas específicas de éxito que quieren alcanzar, solo, sola o juntos, determina lo que quiere alcanzar, mira el tiempo que le va a dedicar diariamente o semanalmente y se compromete no al 100%, sino al 150 o al 200%, como si fuera imposible fallar. Con esa claridad, usted se compromete a ser exitoso en aquellas áreas donde muchas parejas no son exitosamente saludables. Sí, con plena conciencia y plena presencia. Eso quiere decir consciente de lo que no tengo y de lo que sí tengo y de lo que sí puedo dar. Plena presencia, estar ahí y ahora, en todo momento, y disfrutar del proceso. No existen atajos, no existen atajos. No hay logros a 3 meses, 6 meses o 1 año. Si usted lleva hundiéndose en la rutina, el desamor y los conflictos por 10 años, no espere que en una sesión terapéutica, en una consulta de consejería, usted ya vaya a brillar. Con 5 consultas o 5 tiempos de consejería, usted solo va a entender la realidad de lo fuerte que es su situación. De ahí vivir un proceso de restauración personal y de restauración con su pareja. Si su pareja no tiene que arrastrarla o empujarla, sino que ella está plenamente consciente de que también necesita ser parte activa del cambio. Entonces ahí avanzarán mucho más rápido y de forma más saludable. Pero como por lo general ella o él no cree en necesitarlo, le va a tocar a usted avanzar solo o sola y disfrutar del camino
hasta que él o ella se animen o se motiven. Sí, a poder unirse porque ven el beneficio que hay en usted. Escúcheme esto. Hay mucho desgaste cuando uno trata de arrear a su pareja. O remolcarla o empujarla como si usted fuera un tractor, un caterpillar. Para que ella le ame o él le ame. Para que ella o él le respeten o le sean fiel. Para que ella o él disfruten de lo que usted disfruta. Eso es desgastador y llena de mucha infelicidad a un mundo inmenso de relaciones de pareja. Así que mis amados y mis amadas, y es necesario que usted pueda participar activamente de enseñanzas y de buscar otra forma de nutrirse, de autoeducarse para poder avanzar. La sanidad del alma, de las cosas del pasado que vivió con sus parejas del pasado, sus padres, sus abuelos, sus decisiones mal tomadas, románticas, amorosas o sexuales que le marcaron y usted se mira como víctima. Usted ahora ya no es víctima, pueda que fuera víctima si de los 12 años hacia atrás usted que no sabía de lo bueno y lo malo decidió. Pero a partir de los 13, 14 años que ya sabe lo que es bueno, qué ocasiona el sexo con control y sin control, a partir de los 12, 13 años ya usted es responsable de menor a mayor proporción. 18 años mucho más responsable, 20 a 25 totalmente responsable. Sí, de sanar, de aprender a elegir, de tener plena conciencia de quién es usted, quién es y quién no es, y decidir sanar y crecer. Lo necesita, se lo merece, sí. Así que estos aspectos aquí importantes que usted los va a investigar, componentes de una estructura espiritual, primero creencias. Las creencias centrales sobre la naturaleza de la realidad, la existencia de lo divino, el propósito de la vida y la naturaleza humana son fundamentales. ¿Cuáles son mis acciones humanas y cuáles son las acciones que por naturaleza divina, al ser partícipe en Cristo Jesús, usted como mujer o como hombre, tienen derecho y tienen que activar esa riqueza de su herencia en la naturaleza divina como esposa o esposo, como varón de Dios o varona de Dios, como sierva o como siervo? Tiene que activar esa y evaluar sus creencias, porque lo que usted cree y practica es lo que realmente cree. Lo que usted cree pero no practica solo es teoría. Así que usted tiene que mirar qué es lo que cree y practica, porque eso es lo que realmente vive. Y verá un resultado en lo que vive. Así lo dice Santiago, ¿verdad? El apóstol Santiago en su epístola. Sí, así que usted analice si lo que cree lo practica diariamente, como esposa, como esposo. Porque creemos muchas cosas de la Biblia, pero en teoría, pero no las practicamos. Y ante los ojos de Dios, lo que usted cree y no practica es incredulidad. Porque el que cree lo ejecuta diariamente hasta ver los resultados a corto, mediano y largo plazo. Así que si usted dice creer algo de la Biblia, escríbalo. Y en este caso en lo concerniente a su relación de pareja o de matrimonio y a su rol y a su función. Si usted es mujer o esposa, busque los pasajes bíblicos que tengan que ver con una mujer con un carácter espiritual. No que hable en lengua, no que profetice, no que enseñe, no que sea apóstol o pastora o sierva o siervo. No, eso no tiene nada que ver con lo que es el desarrollo de una estructura espiritual dentro de la relación de pareja como esposa. Si realmente hay virtudes que son destacables en su vida, sí. El acto de que usted pertenezca a un grupo evangélico, religioso, cristiano, eso no la hace virtuosa, ni tampoco virtuoso a un varón que predica o habla Biblia solo por eso, no. Las virtudes espirituales o la estructura espiritual o el desarrollo de una espiritualidad saludable no tienen nada que ver con poder
o autoridad. Son cosas muy distintas. Así que usted investigue y comprométase a edificar o a construir una estructura espiritual que le funcione como mujer de Dios, como hombre de Dios, como matrimonio, si llegan a ser de un mismo sentir y a llegar a un común acuerdo de ser exitosos en un área específica de la relación de pareja en la cual se hallan amenazadas de infelicidad, de sufrimiento, de incomodidad, de fracaso o de divorcio. Sí. Segundo, los valores éticos y morales como la compasión, la justicia, la honestidad, el perdón y la gratitud, entre 100 más que se unen a esta lista. Mire usted cuáles de ellos usted tiene como valores, que los practica diariamente y sobre todo cuando hay los momentos de crisis, de incomodidad, de molestia, de enfado, de ira dentro de la relación de pareja. Momentos de intolerancia que a veces se tornan recurrentes y llega a decir usted, ya no te tolero más. Compromiso al 100%. La espiritualidad o la estructura de espiritualidad tiene que ver con su medida de compromiso en lo que su pareja le pide, que es importante para ella o para él en que usted le acompañe. Sí, por amor, por ayudarle a ella o a él que se desarrollen en esa área que es importantísimo para ella o para él, porque si él se realiza y es feliz, esa felicidad va a retribuir dentro de nuestro hogar y de nuestra relación. Compromiso al 100% de desarrollar áreas de espiritualidad, no de compromisos religiosos con la iglesia, con el pastor, con el ministerio. Eso es aparte, eso es un 20% de su tiempo personal. Estamos hablando en el desarrollo de la felicidad, de la armonía, del respeto, de la fidelidad, de la lealtad, de la verdad sostenida y de muchas otras cosas que usted puede construir con su pareja como espiritualidad. Estamos hablando de un compromiso al 100%, al 150%, no solamente para que él o ella vea que estoy ahí, pero no está participando al 100% para poderlo disfrutar de forma plena. Así que número 4, prácticas. Las prácticas espirituales son acciones que ayudan a cultivar la conexión con la trascendencia o lo trascendente o a vivir de acuerdo con los valores. Hay que acordar sobre qué valores se va a vivir en esta nueva etapa o relación de la pareja. ¿Cuáles valores o principios o estructuras espirituales necesitamos para no fracasar, para seguir sanando el alma herida o para construir felicidad progresiva con una meta alcanzada? Así que la práctica es sumamente importantísima. Comprométase a practicar diariamente. Escriba cómo lo va a hacer, a qué hora lo va a hacer y qué tiempo va a dedicar. Cómo lo va a hacer, qué va a hacer y cuánto tiempo va a dedicar a construir una estructura espiritual personal como hombre o mujer, como siervo, como sierva o como matrimonio juntos en lo que han llegado a un acuerdo. Quinto, sentido de pertenencia, la conexión con una comunidad de personas o con su pareja, hablando ya de una conexión, primero con Dios, segundo con Cristo, tercero con el Espíritu Santo, de forma real, no emocional. Una estructura, una conexión con su pareja, sentido de pertenencia en lo físico, en lo almático, en lo espiritual, en lo mental. Sí, y también con una comunidad. Comprométase a ser parte de parejas saludables. En Legendarios tenemos el lema de que un hombre solo es presa fácil. Tiene que pertenecer a un grupo, a una manada de hombres que se cuidan,
¿verdad? Que cuidan la integridad personal y la integridad de su relación de pareja. Asimismo, las parejas solas son presa fácil. Tiene que unirse a otro grupo de parejas que piense de la misma forma y que tengan un sentido de propósito en común. Vivir para crecer como relación de pareja y vivir para ayudar a sanar a otros en sus almas heridas y ayudarles a conseguir su propósito también en la vida. De forma individual, de forma como pareja y también a un grupo de parejas saludables que tienen un propósito en común. Sexto, búsqueda de propósito, ¿verdad? Búsqueda de propósito, sentido de pertenencia, búsqueda de propósito. La espiritualidad a menudo implica una búsqueda de significado y propósito en la vida. El significado que muchas parejas, bueno, ¿qué significa tu pareja? ¿Qué significado tiene? ¿Qué nombre le pondrías a tu pareja? A la relación de pareja. ¿Qué parejas de las películas que has visto de parejas, qué nombre de película le pondrías a tu pareja? Porque eso nos centraría lo que hemos sido y un desequilibrio sin lugar a duda. Sobrevivir, existir, no es lo mismo que vivir con propósito. Así que una búsqueda de un propósito. La espiritualidad como estructura a menudo implica una búsqueda de significado y propósito en la vida de las relaciones de pareja. Escriba. Y mire qué nombre tenían antes o ningún nombre, por eso vivían y se disfrazaban como camaleón según las circunstancias y tragedias o tentaciones. En eso se convertía su relación de pareja. Pero cuando ya usted define qué van a alcanzar como propósito y lo escribe y lo planifica, haga un proyecto de vida nuevo. ¿Cuál proyecto de vida tienen a 3 meses, a 1 año, a 5 años, a 10 años o a 20 o 40 años si son una pareja joven? ¿Cómo van a construir y alcanzar esa meta de éxito como relación de pareja? Búsqueda de propósito. Séptimo, desarrollo personal. La estructura espiritual también puede incluir un enfoque en el crecimiento personal, la superación de limitaciones, el aprendizaje de nuevas habilidades y la búsqueda de la autorrealización y la trascendencia. En ocasiones queremos exigirle a nuestra pareja lo que nosotros no somos ni hemos alcanzado. Y por eso se generan esos choques y esos roces por los filtros de creer ser lo que no somos. Y eso incomoda más. Así que el desarrollo personal. Aquí también quiero citar para aquellos que pueden escuchar este tema y están tratando de ver en qué fallé en mi relación de pareja. ¿Por qué me han abandonado, me han rechazado, me han dejado? ¿Por defectuoso o defectuosa? ¿Por tener complejos de inferioridad? ¿Por complicado o complicada? ¿Por tener trastornos conductuales o trastornos temperamentales? Sí, y no los he aceptado ni los he trabajado. Sí. ¿Por el síndrome de víctima? O de creer que mi pareja es mi papá o mi mamá, que tienen que tolerarme todas mis groserías. Y por eso se fracasa muchas veces o se resta la felicidad o el bienestar familiar. Evalúese con plena conciencia. Traiga sanidad a su vida, adquiera virtudes y si está soltera, soltero y desea casarse, pues prepárese, adquiera virtudes. Sí, que esos son perfumes exquisitos. Las virtudes que usted pueda añadir, como dice 2 de Pedro capítulo 1, verso 5, añadid a vuestra fe salvadora, vuestra fe sencilla, vuestra fe simple en el matrimonio, añadid virtud. Añadir, eso quiere decir que es algo que usted no tiene o que yo no tengo, que me ha llevado al fracaso o que tiene mi relación de pareja estancada o arruinada. Entonces usted tiene que
añadir virtud, para añadir vida, fuego, entusiasmo, pasión, ganas de vivir junto a ella, junto a él. Adquiera virtudes. Sí, el desarrollo personal. Desarróllese de tal manera que su pareja vea en usted alta competencia. Virtudes en las áreas íntimas, en las áreas intelectuales, en las áreas emocionales, en las áreas del alma y en las áreas del espíritu. Vuélvase competente, altamente competente, de tal manera que sea difícil de cambiar, difícil de dejar, difícil de serle infiel, difícil de vivir sin usted, por la cantidad de virtudes que vienen a ser perfumes de alto precio en su vida o en mi vida. Créalo, lo necesitamos. 7. Conciencia de la trascendencia. Una dimensión importante en la estructura o en la construcción de una estructura espiritual es la trascendencia. Nacimos para ser algo más, para ser más felices, para ser más saludables, para ser más amorosos, para ser más, mucho más. Por eso usted se incomoda cuando cae en la rutina su relación de pareja, y como hombre o mujer ha sido llamado a la trascendencia y él o ella se conforman con ser alguien más de la cultura esmeraldeña, ecuatoriana o europea o americana. Se conforma con ser parte de la cultura de los matrimonios. Todos son así, todos lo hacen, todos fracasan, todos son infieles. Usted no es parte del todo. Usted viene a ser un príncipe, una princesa, un rey y una reina, con una naturaleza nueva, la naturaleza de la trascendencia. Ha nacido para más, muchísimo más. Sí, y su alma lo sabe, pero tiene que tomar la decisión. Así que despierte a ese sentido, a ese llamado de la trascendencia. Naciste para ser cabeza y no cola. Como persona, hombre o mujer en tu relación de pareja, y también como parejas, es necesario llegar al poder del acuerdo para ser una pareja que desarrolla una estructura espiritual saludable. Y después de estos términos, que son mucho más todavía, vienen dos aspectos importantes. La determinación. Usted tiene que determinar quién quiere ser, en qué área va a crecer hasta que su pareja se anime o hasta que usted tome la decisión. Son 3 decisiones o 3 opciones que hay en decisión. Decidir, tolerar y aguantar. Decidir, amar a pesar de. Y decidir soltar o separarse definitivamente. Aguantar, aguantar, aguantar. Amar con ese amor que cubre multitud de faltas aunque nunca cambie. O decide soltar y separarse porque ya lo ha intentado de todas las formas y ella o él no quieren. Tiene que aceptar que no fue una pareja que unió Dios, sino que se unió por necesidades sexuales, económicas, almáticas, físicas, cualquier otra necesidad. Recuerde que aunque le haya declarado un pastor o un sacerdote y haya dicho por la autoridad que Dios me confiere, yo los declaro marido y mujer, es mucho más profundo lo que Dios une. Dios une propósitos, no une necesidades ni deseos. Y dentro de la iglesia hay muchas parejas que deben empezar de nuevo. No de nuevo con otras relaciones de pareja. Aceptar que deben empezar de nuevo y hacer nuevos votos matrimoniales y presentarlos delante de Dios. Aceptar que necesitan nacer de nuevo. Aceptar que no hay amor en esa relación, o el poco amor que hubo se escaseó, se fue, se esfumó, o que solo hubo deseo o necesidad, y poder sin filtros espirituales decirle: Señor, esto hemos sido y en esto hemos caído y te necesitamos. Necesitamos nacer de nuevo como relación de pareja
Y necesitamos más que la bendición del pastor, necesitamos el poder de tu bendición. Así es, mis amados. Y hay un proceso, sí, quiero concluir con esto, para las relaciones de pareja, o para aquel que ha pasado por un divorcio, por una soledad, por un abandono, o está viviendo una crisis terrible. Es feo, feísimo estar peleado con su pareja y estar viviendo en la misma casa. Hay situaciones de depresión, de odio, de resentimiento, una mezcla de emociones horribles que a veces el enemigo se vale y causa más daño, muchísimo más daño. Así que nosotros hemos vivido eso y a veces el enemigo viene y ataca y desestabiliza porque lanza sus bombas y uno tiene que ponerse el escudo de la fe, ponerse toda la armadura o andar todo el día y dormir con la armadura porque no sabe el día y la hora en que vendrá el enemigo a atacarle y hay que estar preparado para dar una buena batalla. Hebreos 5 versos 7 al 10 dice: y Cristo en los días de su humanidad, ofreciendo ruegos, número 1, ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. 4 aspectos: ruego, sí, súplicas, clamor y lágrimas. A aquel que le podía librar de la muerte, matrimonios que están muertos y no lo aceptan. Fue oído a causa de su temor obediente. Y aunque era hijo o hija de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionada o perfeccionada por el padecimiento, por el quebranto, por el abandono, por el divorcio, por la traición, por el desamor, perfeccionados, vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que lo obedecen. Y fue declarado de parte de Dios sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre. En la etapa que usted se encuentre atravesando su relación de pareja, de pronto ya hay lágrimas, hay ruego, hay sufrimiento, hay súplicas y hay clamor. A veces usted orienta sus lágrimas, sus súplicas y sus ruegos hacia su pareja, que es incapaz de cambiar porque no tiene una estructura espiritual ni heredó valores espirituales. Y usted está pidiendo o yendo a buscar al lugar equivocado como la mujer samaritana, bebiendo del pozo una y otra vez o queriendo sacar agua de una cisterna rota por las cosas que vivió en el pasado o porque a ella o a él no le interesan una vida de pareja trascendente o una pareja de éxito. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se logra? Usted plenamente consciente de que a los hijos o a las hijas a veces les visita por mala elección, por mala decisión o por incompetencia estas áreas de sufrimiento, de dolor. Y ofreciendo ruegos, súplicas, clamor y lágrimas a ella para que no se vaya o para que cambie, a él para que deje, para que vaya o para que cambie, para que deje ciertos hábitos o costumbres insanas que en vez de arreglar el conflicto lo empeora. ¿Es usted un hombre o una mujer así? Yo era así. Y hay áreas en las cuales debo de seguir trabajando porque con estos estudios tengo plena conciencia de que las áreas de manifestación del amor de Dios son más de 1000 y que las expresiones de amor saludable humano son más de 170 y que uno debe aprender a adquirir esas virtudes y ese conocimiento si no quiere terminar en el fracaso como actualmente terminan más del 90% de las parejas, tengan o no tengan algún tipo de religión o de cristianismo. Porque a veces nos enfocamos en trabajar más en las responsabilidades ministeriales o eclesiásticas que en nuestra propia vida y en nuestra propia relación de pareja. No está mal que usted invierta tiempo en la iglesia porque debe de servir al prójimo.
pero evalúese para no terminar fracasados o vivir momentos de fracaso como muchos los hemos vivido, por no establecer prioridades, por no tener bien claro en qué quiero ser exitoso o exitosa en mi relación de pareja, qué debo de derribar y desarraigar y echar fuera en el nombre de Jesús, y de recibir una visión de pareja, escribir una visión de pareja, inspirados por el Espíritu Santo para poder avanzar. ¿Qué etapa estoy? Si tengo que avanzar esta etapa con mi pareja o tengo que avanzarlo solo o sola, para que Dios obre primero en mí y ver el fruto de lo alcanzado, para que la pareja, hombre o mujer, despierte también espiritualmente y decida construir tanto en la parte moral como en la parte espiritual. La oración, el clamor, el ayuno y las vigilias. La oración, el clamor, el ayuno y las vigilias son ejercicios espirituales que son mucho más eficaces cuando usted los practica con propósito. Sí, define qué área de su vida usted necesita derribar, desarraigar, duela lo que duela. Sí, tomarse la medicina, porque esto es para valientes. El proceso duele, pero al final, como dice Hebreos 12:11, todos los que nos sometemos a ese proceso, al final se lo disfruta y es saludable en cada una de las áreas que se va superando. Así que, mis amados, escriba, apunte y determine hoy para cambiar. Si usted es una pareja que se ha apartado, hombre o mujer, y no se ha apartado de la iglesia, pero se ha apartado de la comunión con el Espíritu Santo, ha dejado de estudiar la Biblia y ha perdido su amor por servir al Señor, usted tiene el alma herida. Y necesita acercarse nuevamente al Señor. Necesita de nuevo en su casa generar un cuarto, un ambiente, un espacio para desarrollar una espiritualidad real. Entre a su habitación y cierre la puerta, como dice el Señor Jesucristo. Y su Padre que ve en los secretos, que va a ver en los secretos el ruego, la súplica, el clamor y sus lágrimas. No hacia su pareja, sino directamente hacia el Creador. Él le proveerá de mentores, de tutores, de consejeros, de guía espiritual o de psicólogos que le ayuden a sanar su alma herida. En la parte humana y en la parte espiritual, busque ayuda. Salga del fanatismo. Dios le va a proveer de personas para salvarles, en las cuales Él haya puesto una capacidad, un don, tanto en lo humano como en lo espiritual, para que usted logre su éxito en lo personal y en la relación de pareja. Establezca sus días de ayuno, de clamor y de súplica sin que nadie le interrumpa. Apague el celular. Hágalo cuando todos duermen o antes de que se levanten, o cuando usted tenga un espacio a solas, o vaya a una playa o a un lugar donde se encuentre a solas. Los mejores tiempos del Señor Jesucristo fueron a solas. Él se retiraba para meditar profundamente, para recibir lo que el Padre quería que Él hiciera y para pedir esa fortaleza inquebrantable en la área moral y en las áreas espirituales. Padre, te doy gracias por este tiempo especial. Bendice cada pareja, Señor. Bendice cada hombre o cada mujer que necesitan o que necesitamos seguirnos comprometiendo con una estructura de crecimiento, de desarrollo, de avance, Padre. Lo necesitamos, Señor. Por favor, derrama de tu espíritu y de tu presencia en aquellas personas que están atravesando por momentos muy dolorosos, que no saben qué hacer ni a dónde acudir. Padre, envía tu ángel, envía tu espíritu y dales el socorro necesario. Atráeles con cuerdas de amor. Atráeles con cuerdas de amor. Y aquellos que están atravesando por el desierto, tu palabra declara que
A muchos nos has llevado al desierto para que ahí nos volvamos a enamorar de ti. Permite que ellos vean el propósito de aquellos que están viviendo para volverse a ti, Padre eterno, con una esperanza viva. Te lo pedimos, Padre, de todo corazón. Asiste a aquellas parejas que gritan silenciosamente por tu socorro y tu ayuda inmediata. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias por estar con nosotros en este día y por favor, no olvide usted de nuevo ver el video, tomar los apuntes y si usted no está viviendo varias de estas situaciones que se ha compartido en este tema, pero conoce de familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos que estén pasando por situaciones particulares que necesitan estos temas, gracias por compartirlos. Gracias por estar con nosotros, sobre todo cubrirnos en oraciones. Siempre estamos muy agradecidos de aquellos hermanos que se mantienen siempre cubriendo nuestras vidas y los diferentes ministerios que hay, ciertamente a nivel mundial, y necesitamos siempre estar orando los unos por los otros. Saludos a los de Italia que dijeron que te estaban viendo y que les gusta escucharte de Italia. Aunque yo hablo siempre, mi tiempo siempre es muy corto cuando participo. Solo Dios sabe en qué otras actividades nos mantenemos cuando compartimos estos videos y ciertamente que estamos pidiendo que la mano de nuestro Señor sea pues tratando cada vida, cada matrimonio como Él cada día lo hace con nuestras vidas y en nuestro matrimonio, en el ministerio pues que nuestro Padre Celestial nos ha permitido tener en este tiempo. Bendiciones, mis amores, que Dios me los continúe bendiciendo en gran manera.